Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a ITER Docens por la invitación, ¿no? De poder compartir esta noche algunas reflexiones sobre la teoría general de las personas jurídicas, ¿no? Primero quiero acotar que dentro del estudio del derecho del libro primero del Código Civil, del derecho de las personas, hay dos grandes campos que hay que tomar a cotación, ¿no? Primero, el estudio del derecho de personas, personas naturales, y el estudio de las personas colectivas, entes colectivos, son también denominadas personas jurídicas, ¿no? Esos dos grandes campos que hay que tomar a cotación van a ir delimitando dos grandes temas o ideas principales. Primero, el estudio del ser humano desde el punto de vista individual, como ser psicosomático, y segundo, el estudio del ser humano, pero desde el punto de vista colectivo. O sea, va a traer también a referencia el estudio de determinadas figuras que son recogidas sobre todo de parte del maestro Carlos Fernández Cesarego como ponente del libro primero, y son tomadas sobre todo por el Código Civil Italiano de 1942, ¿no? Entonces, el día de hoy no me voy a citar efectivamente en el desarrollo de cada una de esas figuras, la asociación, la fundación, el comité y las comunidades campesinas y nativas, que se encuentran efectivamente desarrolladas en esa parte final del libro primero de personas, sino que la idea es conversar con cada uno de ustedes en lo que es el tema de la teoría general de las personas jurídicas, ¿no? Un tema que trae a cotación la base fundamental de las ideas rectoras que van a ser aplicadas efectivamente con respecto a las diferentes instituciones que las contienen, ¿no? Te recordemos que un pleno casatorio, el quinto, habla efectivamente sobre la impugnación de voto asociativo, que dejó precedentes con respecto a la manera de cómo debía ser estudiada de forma muy puntual, ¿no? Nosotros creemos que dentro del desarrollo de este tipo de figuras necesariamente vamos a alcanzar de manera apropiada algunas respuestas, ¿no? Para poder ir con una buena base al estudio pormenorizado de cada una de ellas, ¿no? Debemos también estipular que hay figuras importantes como lo que es el tema de la Junta General, ¿no? El tema del derecho al voto, el tema de la impugnación, ¿no? Que efectivamente van a ir desarrollándose con el devenir de este segundo eje temático importante del libro primero de personas. Y para nosotros, efectivamente, al momento de enseñar este tipo de figura, hay que ir de la mano con conocimientos previos, ¿no? Y esos conocimientos previos definitivamente, y este es un primer punto a acotar, no son tan amplios, sino que, como lo vamos a poder observar, van a tener definitivamente un desarrollo muy pequeño, ¿no? A través de 4 artículos, pero que a base de la explicación, de la doctrina, casuística, efectivamente hay que tomar como punto de referencia, ¿no? Entonces, esta parte introductoria, lo que yo quería conversar con cada uno de ustedes es que esté fijado de manera apropiada este tipo de situación, ¿no? Para ello, ¿no? He preparado unas diapositivas que tienen por finalidad conversar con ustedes con respecto a la parte correspondiente de lo que es el tema de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? De manera en que yo las vaya colocando, ustedes van a poder ir observando efectivamente la razón de ser de las mismas, ¿no? Su desarrollo, ¿no? Su punto de análisis, ¿no? Sobre todo para ir acotando de manera muy puntual, ¿no? La manera y la forma en que es estudiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en cada una de ellas, ¿no? El propósito que éstas tienen, ¿no? Y los resultados a tomar acotación de forma apropiada. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, ¿no? En el desarrollo de cada una de ellas y vamos a primero explicar, ¿no? Cuando uno comienza a desarrollar las páginas, ¿no? A estudiar y profundizar y sumergirse dentro del ámbito del segundo eje temático del Código Civil, va a encontrar definitivamente temas que son concatenados con precedentes y sobre todo con conocimientos previos, ¿no? Que uno no puede enfrentar así de manera directa, sino que debe de tener como una especie de sala previa de ingreso, donde definitivamente hay que tomar a cotación el desarrollo de cada uno de estos puntos de manera apropiada, ¿no? Entonces, la forma de que nosotros vamos a ir desarrollando este tema, primero es una parte general y luego ya vamos a ir analizando de la mano con lo que dice el código, ¿no? Y vamos a ir estipulando la dinámica de las relaciones que se van a presentar y las consecuencias que necesariamente tienen que estar predispuestas, ¿no?
Un primer punto que es necesario tocar en cuenta es estas tres primeras ideas que vamos a desarrollar en esta primera parte de la exposición, ¿no? Primero, la persona jurídica, su regulación en el Código Civil de 1984, algunos aspectos jurídicos relevantes de la parte general. Ojo, no vamos a profundizar en lo que es la asociación, fundación y comité, pero lo que yo sí quiero decir bien en claro es que sentando estas bases de estos conocimientos transversales me van a ayudar aquí, me van a ayudar a asentar que cuando yo enfrente el estudio de la asociación, fundación y comité, que tienen puntos congruentes, tienen puntos similares, pero también, y eso es un punto a resaltar, tienen puntos disímiles, ¿no? Particularidades que le dan a cada una de ellas de manera muy precisa su idiosincrasia, su naturaleza, su forma de ser. ¿Está bien? Y vamos a terminar con en esta primera parte de la conferencia, con algunas reflexiones finales. Luego ya vamos a ir al análisis exegético de los artículos que el Código Civil señala de manera muy puntual. Un primer acercamiento que debemos de tomar con respecto a este tipo de figura es que es una creación del derecho como respuesta a las necesidades sociales de organización, podemos decir así, y que esto ha ido de la mano como un proceso evolutivo a través del tiempo. Es decir, no es que haya aparecido de la noche a la mañana ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, lo que vamos a poder ver es que el hombre, por su propia naturaleza, siempre ha sido un ser colaborativo que siempre para el objetivo de sus metas, ¿no? Ha tenido que llevar a cabo la interrelación o la vinculación con otros seres humanos de su especie y de esa manera lograr objetivos de manera puntual, ¿no? Por eso bien claro dice es una creación del derecho como respuesta a las necesidades sociales de organización, o sea, va a emprenderse, y es un tema sumamente relevante, a tomar como punto de referencia, dar modelos o arquetipos tomados sobre todo del derecho italiano, organizativo, ¿no? Pero que no son nuevos, que vienen inclusive con las tendencias del justnaturalismo, con el cristianismo, ¿no? Y luego vamos a encontrarlo efectivamente en ese proceso, sobre todo consolidado, que el derecho italiano en el Código Civil de 1942 lo va a establecer de manera puntual, ¿no? Pero no debemos de quitar de nuestra vista, no podemos quitar de nuestro conocimiento que efectivamente la razón de ser, de organizar una persona jurídica está en llevar a cabo su aplicación, su forma de determinación y la manera en que éste está organizada, ¿no? De acuerdo al fin, de acuerdo a la meta, de acuerdo a la duración, ¿no? Vamos a poder ver cuando ya uno se sumerge en el estudio de la asociación, fundación y comité, de que la intervención, por ejemplo, del comité de la de lo que es el Ministerio Público, del Consejo de Supervigilancia, del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, definitivamente los roles, los temas van a llevar a una apreciación sumamente interesante y sobre todo va a traer consigo respuestas oportunas a este tipo de situación, ¿no? Otro punto que yo también deseo conversar con cada uno de ustedes es que a comparación del Código Civil de 1936, se introducen innovaciones sustanciales en el tema del Código Civil del 84. Se podría decir que haciendo una comparación de calidad del tratamiento que se hacían de estos temas, el Código Civil de 1984 tiene pues la influencia del Código Civil italiano de 1942, ¿no? Como todos conocemos, el maestro Fernández Cesarego estudió en Italia y al ver pues la coyuntura, las nuevas figuras que se tomaban en cuenta como referente para este tipo de análisis y aplicación de las personas jurídicas, tomó como base las mismas para el desarrollo efectivamente de incorporarlas en ese proceso que comenzó de 1965 y se dio hasta el año 1980, ¿no? En todas las comisiones revisoras, reformadoras, ¿no? Que se llevaron a cabo y que trajo como consecuencia que se regulara en el Código Civil las personas jurídicas sin fines de lucro. Eso es lo que hay que tener la acotación, ¿no? Un tema que también nosotros debemos de tomar en cuenta es que hay una gran división de la cual siempre hay que partir, ¿no? Hay personas jurídicas con fines de lucro y hay personas jurídicas sin fines de lucro, entendiendo por lucro ese provecho económico, ese beneficio, esa ganancia que efectivamente va a estar presente y que necesitamos nosotros estipular de manera muy puntual en el desarrollo de este tipo de situación, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estudiar a las personas jurídicas sin fines de lucro, o sea, que no tienen ánimo de ganancia, de dinero, ¿no? Si podemos decir así, vamos a ir al Código Civil y vamos a estudiar lo que es la asociación,
la fundación y el comité, ¿no? Ahora, si nosotros queremos estudiar a las personas jurídicas con fines de lucro, vamos a tener que recurrir a la Ley General de Sociedades. Eso hay que tomar a cotación, o a la ley que regula la EIRL, ¿no? Ya una ley bastante antigua también, pero que son, si podemos decir, la congregación normativa en la cual efectivamente podemos ver el tema de, como punto dirimente, lo que es el tema del lucro, ¿no? Otro punto que también quisiera conversar con cada uno de ustedes, y es también relevante en esta primera parte de la conferencia, es aquella que es relativa de manera muy puntual a la presencia de la teoría tridimensional del derecho, ¿no? Esto es teoría general, esto es introducción, pero miren ustedes cómo está concatenado con el estudio específico de determinados fenómenos o situaciones que necesariamente deben de ser materia de reflexión, ¿no? Lo primero que nosotros podemos decir en el manejo de este tipo de situaciones es que la teoría tridimensional del derecho es una teoría netamente sudamericana, que estuvo impregnada efectivamente de la presencia de tres grandes maestros, ¿no? El brasileño Miguel Reale, el maestro Carlos Fernández Cesareo y Carlos Cosío en Argentina. Entonces, cada uno de ellos, de manera apropiada, fue, ¿no? Y estuvo efectivamente llevándose a cabo progresivamente en el desarrollo puntual de cada una de estas figuras, es decir, cómo en la medida que fue posible su desarrollo, pudieron efectivamente ver conceptualizado lo que es el tema del derecho, ¿no? Hay muchas teorías, hay muchas disciplinas que hablan pues efectivamente del naturalismo, del positivismo, ¿no? Teorías clásicas que en su debido momento tuvieron su época de gloria, nadie niega eso, esa transacción del tiempo, ¿no? Esa transición del tiempo y la relevancia jurídica que responde efectivamente a cada una de ellas, pero también lo que nosotros podemos estipular de manera muy apropiada es que dentro del desarrollo de la teoría tridimensional del derecho, nos hablan que las conductas, las normas, los comportamientos, ¿no? De manera muy específica, la combinación de todos y cada uno de ellos va a traer una determinada respuesta, ¿no? Va a traer una determinada consecuencia, va a traer de manera oportuna un determinado resultado, ¿no? Que merece efectivamente ser estudiado, que merece de manera apropiada ser efectivamente desarrollado y ver, sobre todo de manera muy puntual, las maneras y las formas en que ésta tiene diversas consecuencias, ¿no? De tipo jurídico. Entonces, lo que podemos decir es que el aporte de la teoría tridimensional, más el aporte que constituyó el estudio y la permanencia del maestro Carlos Fernández Cesareo en Italia, trajo consigo, efectivamente, una motivación y un estudio sumamente relevante, ¿no? En cada una de estas propuestas, en cada una de estas situaciones y en los resultados que se fueron dando, ¿no? Y por eso vamos a concluir con esta diapositiva, con esta primera conclusión, ¿no? Que una persona jurídica es un centro unitario ideal de referencia de situaciones jurídicas y que sobre él se pueden imputar deberes y derechos, ¿no? Entonces son situaciones sumamente relevantes que hay que tomar en cuenta porque nos hablan primero de un estudio unitario, su vinculación con respecto al derecho, las propuestas que nos da el ordenamiento con respecto a los deberes y derechos que se van a dar, ¿no? Que se van a regular y que van a tener efectivamente como punto de referencia cada uno de estos temas y su regulación de forma apropiada. Es decir, un centro unitario como un centro, una entidad, si podemos decir, ¿no? Que es materia de estudio dentro del derecho y que va a traer consigo determinados resultados que son apropiadamente invariables para su conocimiento de manera puntual. Entonces, dentro de las múltiples posibilidades para que surja una persona jurídica, como lo vamos a poder observar, una persona jurídica dentro de la aceptación, ¿no? Mayoritaria de la doctrina va a tener como punto de origen tres puntos principales. Primero, la más conocida, la reunión de dos o más personas naturales. Entonces es un punto sumamente relevante, es un punto sumamente trascendente, es un punto sumamente adecuado que tiene que tomarse como punto de referencia para el desarrollo de esta primera tipología de forma puntual, ¿no? La persona jurídica se va a sustentar de manera muy puntual en la reunión de dos o más personas naturales, ¿ya? Otra segunda, que también es conocida, pero que debe de tomar como base determinados criterios, es que las personas naturales, ¿no? Y las personas jurídicas pueden unirse con la finalidad de formar una nueva persona jurídica, ¿no? Supongamos, yo y Juan nos reunimos a la asociación
fruto del mar con la finalidad de crear la asociación Poseidón, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Lo que vamos a poder observar es que dos personas naturales más una persona jurídica preexistente ha formado una nueva persona jurídica de manera puntual. Entonces nos ha llevado de manera apropiada a un desarrollo que nos haga ver una segunda posibilidad, ¿no? Que tenga sobre todo de manera muy precisa un origen que las personas jurídicas van a surgir de la reunión de varias personas naturales más personas jurídicas, ¿no? Y una última, que también es sumamente relevante, importante, trascendente en los momentos de estudio que va a tener esta de forma apropiada, que nos dice que la persona jurídica es resultado, es la reunión de dos o más personas jurídicas, ¿no? Ese es un punto sumamente relevante a tomar acotación, ¿no? Con respecto a las respuestas, con respecto a la manera en que tiene un tratamiento sumamente interesante, exclusivo, de manera apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que una persona jurídica puede llevarse a cabo, puede nacer, puede emerger, si podemos decir así, como resultado de la reunión de dos o más personas jurídicas, ¿no? Lógicamente la persona jurídica A, la persona jurídica B puede dar surgimiento a la persona jurídica C, ¿no? Pero siempre y cuando, y eso hay que tenerlo siempre presente, cuando una persona jurídica forma parte de otra, debe de tener un representante que efectivamente permita velar por los intereses de esta en una nueva persona jurídica que se ha formado, que se ha originado, que ha nacido de manera muy puntual. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo siempre como punto de relevancia. Vamos ya yendo a entrar al tema medular de nuestra exposición, ¿no? Pero necesariamente había que llevar a cabo esta propuesta para tenerlo siempre presente en cada una de las indicaciones, ¿no? A tomar acotación en los resultados de este tipo de figura, ¿no? Las disposiciones generales de las personas jurídicas se encuentran, ya vamos a ir aterrizando en lo que dice el Código Civil, y nos habla que se encuentran en la sección segunda, de manera específica en el título primero, de lo que hace referencia en las personas jurídicas. Nos recoge la figura del números clausus o el número cerrados, ¿no? Por ahí hay que tenerlo presente. Una parte de la doctrina moderna nos habla de que ya no se puede continuar con ese tipo de organización, con ese tipo de tipología, porque lamentablemente lo que hay que tomar como relevancia para el estudio de estos temas es que la llegada, la venida, la forma en que ha sido estudiada va a tener de manera muy puntual determinadas consecuencias, ¿no? Entonces, no debemos de perderlo de vista, ¿no? Pero el número cerrado nos habla de que efectivamente las normas que van a regular a las personas jurídicas y las que se encuentran reguladas en el Código Civil van a estar efectivamente diseñadas, estipuladas en el Código de manera muy puntual, ¿no? Y vamos a ver que, como les hice acotación en la primera parte de la expo, es que el tratamiento que se le otorga es muy reducido, ¿no? Podemos decir que las 4 ideas principales que van a guiar la parte general de lo que es el tema de las personas jurídicas están desde el artículo 76 hasta el artículo 79 del Código Civil de 1984, ¿no? Entonces, eso nos debe de llevar a una práctica, nos debe de llevar a un razonamiento que efectivamente pueda traer determinadas consecuencias, pueda traer determinados resultados que necesariamente hay que tomar acotación, ¿no? Entonces, un segundo punto que también hay que relevarlo, que exactamente la ubicación de lo que podemos decir, ¿no? Disposiciones generales, teoría general de la persona jurídica, está regulado del artículo 76 al artículo 79 del Código Civil de 1984, ¿no? Si nosotros nos basamos única y exclusivamente en el Código como fuente de análisis que debe de tomarse acotación en cada uno de estos resultados, ¿no? Luego, lo que hay que tomar como punto de relevancia, que es necesaria su inscripción para su existencia, ¿no? Otro punto que también quiero conversar con ustedes es que existen personas jurídicas no inscritas, ¿no? Que lógicamente con el devenir de la realidad ellos no han cumplido únicamente con el requisito de la formalidad, pero desempeñan actividades de manera plena. Ahí lo que hay que tomar acotación es que el grado de responsabilidad de sus representantes, de las personas que los motivan, es universal. Es decir, cada una de las consecuencias va a tener, queramos o no, un determinado
una determinada repercusión, ¿no? Que necesariamente debe de ser estudiada como punto de análisis, ¿no? No dejarlo desapercibido y poder efectivamente establecer las consecuencias de este tipo de situación, ¿no? Luego, por eso que nos habla dentro de las personas jurídicas formales a tomar como punto de relevancia es lo que hay que tomar como referencia que está desarrollado del artículo 76 al artículo 79 del Código Civil de 1984. ¿Ya? Y esto también hay que resaltarlo como punto de eje importante y necesario, que una persona jurídica cuando es reconocida, cuando cumple cada una de las exigencias, cuando está desarrollada de manera puntual en cada uno de los requisitos, ¿no? Que se les ponen para poder darle su ubicación jurídica y ese reconocimiento de existencia. Lo que hay que decir que las personas jurídicas tienen una existencia distinta de la de cada uno de sus miembros, ¿no? Entonces, hasta ahí, lo primero que hay que tomar acotación, ¿no? Es esta primera respuesta, ¿no? Que como hemos visto es sumamente interesante, ¿no? Esta primera propuesta a tomar acotación de cómo se ha venido desarrollando. Ahora lo que vamos a ver es ya sumergirnos, ¿no? Con ideas fuerza, muy generales, dicho sea de paso, lo que es el tema, ¿no? Y esto también hay que tomar la acotación ya del estudio pormenorizado de lo que nos hace referencia a los artículos del Código Civil de manera apropiada. ¿Ya? Entonces, estando ya aquí presentes, lo que vamos a ir eh, llevando a cabo es el estudio de los 4 artículos. Vamos a hacer una reflexión muy general, pero sin dejar de ser exhaustiva, de lo que es efectivamente las propuestas de determinación y desarrollo de cada uno de los conceptos que están regulados en el artículo 76 al 79 del Código Civil, ¿no? Como una especie de antesala, ¿no? De sala de preparación previa para ir ya llevando a cabo los acontecimientos de desarrollo en la asociación, la fundación y comité. Ya, eso también hay que tenerlo presente. Entonces vamos a comenzar y vamos a ir viendo lo siguiente, ¿no? La persona jurídica, ¿no? Su inicio, la diferencia que debe de existir, ¿no? Y este es un primer punto que siempre el doctor Cesareo traía consigo bastante crítica, ¿no? Cuando él decía, la persona jurídica es diferente de sus miembros, ¿no? Pero, por ejemplo, usted y yo que formamos esta universidad, somos personas naturales y no podemos desligarnos de ella, ¿no? Es una primera propuesta que efectivamente, entendiendo la posición del maestro, él estipulaba de que había de darse, ¿no? Determinadas modificaciones con respecto al manejo que se tenía que dar, que se tiene que dar con respecto a las personas jurídicas, ¿no? Nosotros creemos que en el ámbito de este desarrollo, de manera muy precisa, ¿no? Debe de tomarse sobre todo el tema, por un lado, la representación, quienes son los responsables frente a la sociedad del manejo de lo que es la persona jurídica, y luego lo que hay que tomar a cotación es la diferencia con las personas jurídicas con fines de lucro, ¿no? Y por último, ver el tratamiento a través de los artículos del Código Civil que se están dando de manera muy precisa. Ya está, el artículo 76 del Código Civil nos habla y se manifiesta en un tema bastante criticado actualmente, el cual se va a destacar o va a recaer en lo que es el numerus clausus, ¿no? Del artículo 76 del Código Civil, ¿no? Y dice, la existencia, la capacidad, el régimen, los derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica se determinan por las disposiciones del presente código o de las leyes respectivas. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. A ver, en estos 2 párrafos, el mensaje que nos está dando de manera plena, y eso tampoco puede pasar desapercibido, es que nosotros, como personas naturales, como miembros de una sociedad, no podemos crear una persona jurídica como nos dé la gana. Es decir, no podemos crear normas que efectivamente afloren, ¿no? De acuerdo a nuestros gustos, ¿no? Sino, sobre todo, lo que hay que tomar a cotación, y esto también es un punto sumamente interesante a tomar como referencia, es que la normatividad
para este tipo de personas jurídicas, la asociación, fundación y comité, va a estar encaminada, va a estar encuadrada, así hay que determinarlo, de manera plena dentro de lo que establece el código, ¿no? De manera adecuada, de manera muy precisa, hay que ir desarrollándola de forma muy puntual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros no podemos irnos o crear normas como nos plazca para la regulación de estas instituciones, que son las personas jurídicas, sino que tenemos que alinearnos, tenemos que efectivamente ir desarrollando de manera apropiada cada uno de estos términos o estas propuestas en lo que respecta a las consecuencias que deben de tomarse a cotación en cada uno de estos ángulos, ¿no? Entonces también nos habla, acuérdense, nosotros estudiamos las personas jurídicas sin fines de lucro, pero las que están reguladas dentro del Código Civil, que es un código de derecho privado. Cuando hablamos de personas jurídicas de derecho público, hacen acotación y el ejemplo clásico que se suele colocar es a los ministerios, ¿no? Que ellos tienen sus leyes orgánicas, ¿no? Los organismos descentralizados, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Que son organismos que forman parte del Estado, de nuestro país. En cambio, cuando se da el tratamiento del estudio de esas instituciones, y eso también es un punto sumamente relevante, lo que hay que tomar a cotación es que hay una existencia de personas de normatividad ad hoc, si podemos decir, ¿no? De normatividad que va a llevar de manera plena a un mejor impulso, a un desarrollo de forma apropiada en los resultados, ¿no? Es decir, ya se va a salir del Código Civil y va a traer consigo una propuesta de análisis totalmente diferente, ¿no? O sea, va a tratar de llevar a cabo un análisis totalmente que tiene su propia normatividad, su propia regulación, sus propios deberes, sus propios derechos, etcétera. ¿Está bien? Ahora, en la parte correspondiente al Código Civil, como hemos hablado, lo que se va a estudiar son las personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, no son creadas con la finalidad de lograr efectivamente un beneficio económico, sino tienen un fin de qué tipo altruista, de servicio público, que necesariamente debe de ser estipulado, que necesariamente debe de ser desarrollado y sobre todo debe de alcanzar las propuestas que necesariamente deben de ser analizadas, concientizadas, asimiladas, diría yo, por la sociedad para tener un mejor conocimiento de lo que es la asociación, fundación y comité, ¿no? Ojo, este artículo de números clausus ha sido muy criticado porque nos dice que ya eso no está acorde con las actuales exigencias que nos llevan a cabo en el desarrollo de la normatividad nacional, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Se debe de partir de una propuesta mayor, o sea, se debe de haber una apertura donde la normatividad nacional no debe de ser coactiva, al contrario, debe ser amplia, debe de dejar bien impreso los ámbitos de desarrollo y las propuestas de análisis que van a ir aconteciendo, ¿no? Y que van a ir presentándose de manera medular, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente este tipo de desarrollo debe de tener de manera apropiada este tipo de figuras, ¿no? Definitivamente esto debe llevar a una reflexión mayor, debe de llevar efectivamente a tomar acotación, si es viable, tomando como base la seguridad jurídica, que es el caballito de batalla, que los que dieron nacimiento a esta normativa de números clausus dijeron, no, no, en el Perú lamentablemente la creación de normas o dejarlo a la ardita, a la libertad, puede traer consecuencias irreversibles, entonces nosotros tenemos que delinear ciertas ideas que están concretizadas en determinados artículos para guiar el comportamiento que se debe de tener frente a una persona jurídica. Entonces, eso también es la justificación, ¿no? Y por otro lado, lo que hay que tomar como punto de referencia es el tipo de figura que va a presentarse de manera apropiada en el desarrollo de estos temas, ¿ya? Entonces, hasta ahí el artículo 76, un artículo bastante polémico, un artículo que efectivamente algunos autores dicen ya no tiene justificación de razón de ser, que debe de cambiar su fisonomía, que debe de cambiar su óptica, que debe de cambiar su forma de análisis en los resultados que se esperan efectivamente darse. Luego vamos a hablar un poco, como habíamos dicho, ¿no? El artículo 76, pero frente a ustedes van a poder apreciar las disposiciones, entre comillas, generales, la teoría general de las personas jurídicas, de las cuales nosotros hemos tocado esta primera, el artículo 76, ¿no? Cómo ha venido desarrollándose, las implicancias que han venido presentándose y los resultados que van a ir diviniendo, ¿no? De manera apropiada en estos tipos de propuesta. Ya eso también hay que tener acotación.
Entonces, vamos ahora a ver el tema que está regulado en el artículo 77, ¿no? Con respecto al tema de la Constitución. Y estos temas también hay que traer como punto de vista, ¿no? La manera y la forma en que fue recepcionada con respecto a su naturaleza en el Código de 1984. Dice, la existencia de la persona jurídica de derecho privado, acuérdense, las personas jurídicas sin fines de lucro están reguladas dentro del Código Civil de 1984, son personas jurídicas de derecho privado, ¿no? Comienza el día de su inscripción, o sea, ponen como requisito ineludible que la inscripción como ese acto formal, luego de una evaluación que se denomina calificación registral, va a traer consigo una determinada respuesta, va a traer consigo una determinada consecuencia, que va a traer a merituar de manera apropiada un reconocimiento de existencia de manera adecuada. Entonces, una primera idea que nosotros debemos tomar a cotación es que el nacimiento de una persona jurídica se da efectivamente con su inscripción en el registro respectivo, ¿no? Salvo disposición distinta de la ley, ¿no? Entonces, para el caso de las tres figuras que están reguladas dentro del ámbito del Código Civil de 1984, ¿no? Que es efectivamente un punto de relevancia a tomar a cotación en esta propuesta, ¿no? Nos va a llevar efectivamente a un tratamiento que nos dice de que para las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no? Que son la asociación, fundación y comité, que creamos nosotros, que tengan una existencia solvente, que se tenga un reconocimiento jurídico de manera apropiada, lo que les da ese tipo de reconocimiento es su inscripción en el registro público. ¿Ya? La eficacia de estos actos, y este es otro punto también controvertido, ¿no? Que es un punto bastante medular, si podemos decir así, que va a traer determinadas respuestas en el desarrollo de estos temas, nos dice lo siguiente, ¿no? La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción, miren ustedes, ¿no? Queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes de haber sido inscrita. O sea, ¿qué nos habla? La inscripción en registros públicos. Definitivamente, todos los actos que se han venido dando con anterioridad a esa figura de la inscripción pueden ser y pueden ir siendo regularizadas de manera puntual, ¿no? Pero efectivamente van a tener un plazo de 3 meses, ¿no? En este caso 90 días, para efectivamente ser ratificadas, ¿no? Entonces, la ratificación es una figura que se estudia dentro del ámbito del derecho civil de manera muy precisa en el ámbito del acto jurídico, ¿no? Y lo que hay que tomar como punto de referencia es que los actos que se han desarrollado antes del surgimiento de la persona jurídica tengan un reconocimiento sumamente especial, sumamente adecuado, ¿no? De que las personas que los han llevado a cabo reconozcan su existencia y asuman las responsabilidades que han podido surgir de ellas de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que nosotros tenemos que tomar como punto de relevancia es que la ley da un plazo de 3 meses para que las personas que ahora ya con una persona jurídica debidamente inscrita, debidamente reconocida, debidamente cumpliendo cada una de las exigencias que pide la ley, todos los actos previos para la constitución de la misma sean debidamente reconocidos, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que nosotros no podemos dejar de lado y que necesariamente debe de estar propuesto de manera apropiada para poder entender su fisonomía, ¿no? Y ese acto de reconocer los actos previos, utilicemos ese término, que se dieron antes de la inscripción de la persona jurídica, efectivamente se denomina ratificación. ¿Ya? Es un aspecto también sumamente importante que no pueda ser desapercibido, ¿no? Y termina el artículo diciendo si la persona jurídica, y se pone, ¿no?, en un caso en que no se logre inscribir, ¿no?, que también es una posibilidad latente y que efectivamente pueda atraer y desencadenar determinadas circunstancias o situaciones que son sumamente importantes, ¿no? Dice, si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes la hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. Entonces, ahí el mensaje, ¿no?, de manera muy precisa, lo que nos lleva a acontecer, lo que nos lleva efectivamente a maniobrar de manera apropiada, es de manera muy precisa
a establecer de que las responsabilidades que van a ir presentándose, de no lograrse, ¿no?, el anhelo, la principal motivación, que es la inscripción de la persona jurídica, van a tener que ser asumidas. Y eso también hay que tenerlo presente así, van a tener que ser asumidas por la persona que motivó, la que compró en nombre de, ¿no? Entonces todos los acreedores, que entre comillas, tuvo este proyecto de persona jurídica, van a exigirle de manera apropiada afrontar las consecuencias de la misma a las personas que motivaron, ¿no?, estimularon, pero que al final no se logró a concretizar. Entonces nos habla que la responsabilidad es ilimitada, ellos tienen que responder con su propio patrimonio, por eso es por un lado. Y segundo, lo que hay que tomar a cotación es que pueden ser ilimitada y solidariamente, ¿no? Si fueron varias personas, acuérdense que estamos hablando un tema netamente colectivo, netamente plural, ¿no? Puede haber una reunión de personas naturales y personas jurídicas. Cada una de ellas va a estipular de manera apropiada los resultados que van a ir deviniéndose de manera apropiada, ¿ya? Entonces, miren ustedes, nos toca ver ahora este artículo que fue bastante polémico, ¿no?, y que siempre ha sido motivo de reflexión por parte del maestro Carlos Fernández Cesareo, ¿no?, en unas varias entrevistas, cuando se le comenzó a decir, oye, doctor, ¿no?, ¿cuál es su posición con respecto, maestro, a este tema? Entonces él comenzaba a esgrimir, ¿no?, efectivamente una posición no unánime o concordante como estaba en la redacción de este tema, ¿no? Y el artículo 78 dice: la distinción entre la persona jurídica y sus miembros, ¿no? La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas. Bueno, en un primer momento, y vamos a ponernos en una situación, una posición imparcial, creemos que el mensaje que da el artículo 78, sobre todo, plantea de que la persona jurídica tiene autonomía, que su estudio, su vida, su regulación, sus deudas, sus acreencias, sus beneficios deben ser estudiados de manera distinta a las personas que lo componen. Si bien es cierto, son los ejes principales de los cuales este se nutre para tener existencia, y eso es un punto que nadie discute de manera muy puntual, lo que debemos de tomar a cotación es que la composición es una cosa y por el otro es el desarrollo de la vida cotidiana de la persona jurídica y las respuestas y las proposiciones y los acontecimientos que necesariamente van a ir disgregándose de manera apropiada, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar a cotación, y nosotros debemos, bueno, es nuestra posición, es que el sentido que le ha querido darse al artículo 77 es que la persona jurídica tiene autonomía, tiene estudio diferenciado de las personas naturales o jurídicas que lo conforman, ¿no? Y que si ellos asumen algunas responsabilidades, deudas, etcétera, ellos deben de responder con su propio patrimonio, no deben de involucrar de ninguna manera el patrimonio de la persona jurídica, ni tampoco poder observar, involucrarla, ¿no?, en este tipo de responsabilidades. Definitivamente es una opinión muy valedera del ponente, del maestro Carlos Fernández Cesareo, pero nosotros creemos que el sentido que se le quiso dar, ¿no?, dentro de lo que es el tema de este tipo de regulación iba encaminado a ese tema, ¿no? Iba encaminado a lo que es la aplicación apropiada de estos tipos de situaciones que se dan de manera constante. Muchas veces las personas que son las gestoras o son las personas que son responsables, las personas que llevan a cabo la administración de estos temas, y eso también es un punto a tomar como referencia en el estudio de este tipo de figura, muchas veces, y eso es verdad, toman bienes, sacan créditos, ¿no?, en nombre de la persona jurídica, pero para provecho personal, ¿no?, de la institución, ¿no?, de la persona jurídica como tal. Entonces, eso sí es sancionable, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar a cotación es que la persona jurídica y la naturaleza, ¿no?, son dos cosas distintas. Entonces, las personas naturales que lo conforman tienen sus propias responsabilidades, tienen sus propias actividades, ¿no? Y la persona jurídica, por su lado, tiene sus acontecimientos y puntos de existencia totalmente distinta a la de sus miembros. Vamos a terminar esta parte de análisis de las disposiciones generales con el artículo 79, ¿ya? Y el artículo 79 nos habla sobre lo que es el tema de la representación de la persona jurídica que integra otras, ¿no? Habíamos hablado de esas tres posibilidades que
han venido dándose, disgregándose de manera adecuada, que por ejemplo una persona jurídica A está conformada pues por 10 personas naturales más una persona jurídica B. Entonces, la persona jurídica B no se niega que tenga una participación, por ejemplo, en lo que son los destinos de la persona jurídica A, pero sí le pide que de manera diferenciada delimite de manera puntual el rango de aplicación, el rango de determinación y las maneras y las formas en que éstas están aplicadas, ¿no? Entonces, eso también, por favor, hay que tenerlo siempre presente para encaminar de manera apropiada los resultados y las maneras en las cuales el Código Civil estipula, ¿no? De manera muy textual que dice la persona jurídica miembro de otra debe indicar quién la representa ante esta, ¿no? O sea, parte de una primera individualización hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Parte, sobre todo, de manera adecuada de llevar a cabo una diferenciación, que es otro tema también sumamente importante, sumamente trascendente y que va a llevar efectivamente a un mejor acoplamiento de cada uno de estos temas, ¿no? Cómo se presenta, por qué es relevante, por qué es importante, por qué es trascendente y cómo se ve efectivamente plasmado de manera apropiada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ya como punto final, ¿no? de esta ponencia que hemos llevado a cabo con respecto a las personas jurídicas? Bueno, que con el paso del tiempo, su uso se ha ido de manera expandiendo más, ¿no? Y que en cada uno de sus ribetes o puntos de vista a tomar como punto de relevancia son muy útiles. Nosotros de manera cotidiana tenemos contactos con personas jurídicas, ¿no? Asociación de vaso de leche, ¿no? La asociación de madres de familia, ¿no? Los comités de vaso de leche es un ejemplo típico, los comités, ¿no? De diversas personas jurídicas, ¿no? Y el tema de la fundación, ¿no? Que también efectivamente tienen fines de tipo altruista, ¿no? Pero lógicamente, que tengan fines altruistas no niegan que tengan un manejo, y eso también hay que tenerlo presente, que está ligado al ámbito patrimonial, ¿no? Entonces eso también debe de estar debidamente compacto, debe desarrollarse de manera apropiada en los resultados y en las situaciones que van a ir derivándose del estudio de este tipo de situación, ¿no? Sobre todo en los ámbitos de alcance que puedan tomar sobre todo una futura reforma del Código Civil, ¿no? En el artículo 77, que fue bastante polémico, también ha sido motivo de observación, ¿no? Y en el nuevo planteamiento lo que se busca es darle más agilidad, ¿no? A lo que es el tema de la persona jurídica, su finalidad, como ha ido dando una evolución desde la influencia del Código Civil italiano del 42 hasta efectivamente su regulación actual de manera apropiada, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Quiero agradecer a ITAR Docents, ¿no? Por la invitación, ¿no? A cada uno de sus miembros, ¿no? A la doctora Rocío Tobar también por hacer partícipe la extensión de esta invitación y quedo a disposición de cada uno de ustedes para las preguntas que crean ustedes convenientes.